Madrastra controladora y despiadada arruinó mi adolescencia. Ahora que mi padre quiere divorciarse, ella me suplica que hable con él, pero es demasiado tarde. Me llamo Lucy y esta es la historia de cómo mi madrastra, una mujer a la que alguna vez intenté ver como parte de la familia, terminó arruinando mis años de adolescencia. Ahora que mi padre finalmente quiere divorciarse de ella, ha comenzado a suplicarme que intervenga para salvar un matrimonio que ni siquiera debería haber existido. Pero a decir verdad, siento que ya es demasiado tarde para todo. Para dar algo de contexto, mis padres, Daniel, mi papá, y Audrey, mi mamá, se conocieron en la ciudad de Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos. Mi mamá siempre ha dicho que le encantaba la vibra cultural de allí, los cafés, la música en vivo y la lluvia constante. Se casaron bastante jóvenes, cuando mi padre todavía estudiaba ingeniería informática en la Universidad de Washington, mientras mi madre trabajaba en una tienda de libros en el centro de la ciudad. Según sus propias anécdotas, las cosas al principio eran puras risas y amor. Nací unos años después, en medio de la presión académica y las largas jornadas de estudio de mi padre. Aún así, durante la niñez, mis recuerdos son bastante dulces. Tengo fotos en el Parque Kerry disfrutando de la vista de toda la ciudad, tardes enteras en el Museo de Arte de Seattle y domingos de donuts artesanales en Pike Place Market. Sin embargo, cuando tenía 8 años, mis padres comenzaron a discutir mucho. Jamás entendí muy bien las razones de sus conflictos, aunque con el tiempo me di cuenta de que gran parte del problema era que mi padre no sentía que la vida en Seattle fuese sostenible para lo que él aspiraba. Soñaba con un empleo mejor pagado, y aquel sueño se cumplió cuando le ofrecieron un puesto en una empresa tecnológica más grande, pero en Chicago. Era una oportunidad que, según él, no podía rechazar. Mi mamá no estaba tan convencida, pero el aumento de salario era tentador. Además, ella pensó que una mudanza podría ser un nuevo comienzo para los dos. Para mí fue duro dejar mis amigos y el lugar donde crecí. Con todo, al llegar a Chicago comencé a adaptarme. Me inscribieron en una escuela primaria no muy lejos de nuestro nuevo hogar, un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad. Pasaron 2 años bastante buenos hasta que, de pronto, mi papá anunció que se sentía infeliz en su matrimonio. Según él, mi mamá no lo apoyaba en su nueva faceta laboral, y ella argumentaba que mi papá se había vuelto demasiado obsesivo con su empleo y apenas dedicaba tiempo a la familia. Sus peleas se convirtieron en rutina, discusiones, portazos y silencios incómodos durante la cena. Yo, con 10 años, ya estaba más acostumbrada de lo que debería haber estado a ese tipo de ambiente. El divorcio llegó un año después, cuando apenas cumplía los 11. Ambos me sentaron en el sofá de la sala y me lo dijeron de la manera más suave posible. Recuerdo que me quedé en shock, sentía pena, rabia y confusión. Tuve que acostumbrarme a la idea de que, a partir de ese momento, las vacaciones se dividirían, los cumpleaños se iban a pasar en 2 casas distintas y mi vida familiar no volvería a ser igual. Pero lo que jamás imaginé fue la aparición de un nuevo personaje en mi vida, Pauline, la persona que más tarde se convertiría en mi madrastra y, con el tiempo, en la pesadilla de mis días de secundaria. Después de la separación legal, mi madre y yo seguimos viviendo en el mismo condominio de Chicago mientras mi padre se mudó a un departamento un poco más céntrico. Era un estudio pequeño, pero lucía bastante moderno. Al principio, mi mamá y él mantenían contacto civilizado por mi bien. Ella prefería no ahondar mucho en los detalles de su ruptura, por lo que nunca habló mal de mi papá delante de mí. Incluso me animaba a visitarlo algunos fines de semana. Él, por su parte, me invitaba a dar paseos, a comer pizza en restaurantes famosos de la ciudad e incluso a pasar una tarde en el Museo de Ciencia e Industria. Sin embargo, en uno de esos fines de semana, de repente surgió la presencia de Pauline. La presentó como una gran amiga, con la que había estado saliendo últimamente. Me pareció algo incómodo que mi papá apareciera con ella tan poco tiempo después de firmar los papeles del divorcio, pero no dije nada. Pauline tenía una sonrisa que, en su momento, me resultó un poco forzada. Pero aún no tenía idea de lo que se avecinaba. Pauline era originaria de Tampa, Florida, aunque al parecer había estudiado en Chicago para convertirse en diseñadora de interiores. Decía amar la arquitectura histórica de la ciudad y el ajetreo urbano. Era mayor que mi papá por un par de años, y recordaba con nostalgia el calor de Florida. Supuestamente llevaba un estilo de vida saludable, comía alimentos orgánicos y hacía yoga, lo que contrastaba con la rutina de mi padre, siempre estresado y con prisa. En aquel entonces, yo intenté caerle bien. Cuando salíamos a comer, le preguntaba por su carrera o por anécdotas de Florida. Ella me respondía amablemente, aunque con una condescendencia que me incomodaba. Parecía hablarme como si yo fuera mucho más pequeña de lo que era. Al principio no hubo peleas. Mi papá se esforzaba porque cada fin de semana fuese entretenido, íbamos al cine, me regalaba libros sobre programación, en un intento por transmitir su pasión informática, o dábamos largas caminatas por el centro. Pauline, si bien participaba en algunas actividades,
Prefería sentarse en cafeterías lujosas y tomarse selfies con sus bebidas de leche de almendra. Para una niña de 12 años, aquella obsesión por la imagen era más rara que dañina, así que no le di mucha importancia. La situación cambió cuando mi papá empezó a hablar de que habían decidido compartir apartamento. Mi madre se quedó estupefacta, ni siquiera habían pasado 4 meses desde que estaban saliendo oficialmente. Pauline se trasladó con todas sus cosas al apartamento de mi papá y comenzó a redecorarlo de una manera que solo describiré como excesiva. Lo llenó de espejos caros, muebles blancos y jarrones enormes que poco combinaban con la practicidad que caracterizaba a mi padre. Pero lo que más me molestó fue que empezó a quitar cada fotografía que yo tenía con él. Las guardaba en cajas y las metía en un armario. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me respondió que quería un ambiente estético más minimalista. De cualquier forma, aquello me afectó. Sentía como si estuviera borrando la existencia de mi relación con mi padre. En los meses siguientes, mi papá se mostró cada vez más ausente emocionalmente, como si estuviera atrapado en la rutina diaria y en las demandas de su nueva pareja. Estaba intentando agradarle a Pauline a toda costa. Mientras tanto, yo vivía con mi madre la mayor parte de la semana y lo veía él solo los sábados por la tarde y parte del domingo. Pauline se comportaba distante conmigo, pero era muy atenta y dulce con mi padre cuando él estaba presente. Recuerdo un día en el que mi papá tuvo que salir de urgencia a su oficina un sábado, y me quedé a solas con ella. Su verdadera cara salió a flote. Se quejó durante horas de que interrumpía su tiempo de meditación matinal y me miró con desprecio cada vez que hacía un ruido al mover una silla o al abrir la puerta de la cocina. Llegó un momento en que preferí quedarme encerrada en la habitación de huéspedes, donde al menos podía ver series en mi laptop y evitar el juicio constante de Pauline. Cada pequeña cosa que hacía, ella la señalaba: estás dejando migas en la mesa, hablas demasiado alto, no seas tan infantil. A veces me gritaba que no quería escuchar mis videojuegos y que me comprara audífonos. Sabía que mi papá no me creería si le contaba lo mal que me trataba cuando él no estaba, porque cada vez que él regresaba, Pauline volvía a ponerse su máscara de dulzura. Se acercaba mi cumpleaños número 13 y esperaba una pequeña celebración. Quería ir al acuario de Seth con mi padre y mi madre, siempre había sido uno de mis sitios favoritos en Chicago. Me emocionaba pensar que tal vez, con un poco de suerte, podría ser un evento en el que ambos padres dejaran de lado sus diferencias por mí. Pero Pauline arruinó esa idea por completo cuando, sin consultarme, planificó un viaje romántico con mi papá justo ese fin de semana. Me enteré el mismo día que mi madre fue a dejarme a su casa. Al preguntarle a mi padre por qué no me lo dijo antes, él solo bajó la mirada y me respondió con excusas vagas. No quise llorar delante de ellos, pero sentí un nudo en la garganta. Pauline me miraba con expresión de triunfo. Fue justo en ese momento que comprendí lo que se estaba gestando. Ella veía mi presencia como un estorbo, y mi padre se inclinaba a darle la razón, quizá para evitar conflictos y mantener la paz. Por supuesto, aquello no era paz para mí. Empezaba a sentir resentimiento hacia ambos. Si mi madre se enteraba, armaría un escándalo, así que me tragué la frustración. Sin embargo, la rabia y la tristeza crecían. Las cosas se fueron tornando cada vez más tensas después de ese incidente en mi cumpleaños. Mi madre, Audrey, notó que yo estaba más callada y taciturna, pero no quise contarle los detalles porque sabía que ella se sentiría culpable o explotaría contra mi padre, y por experiencia, los conflictos entre ellos solo empeoraban mi situación. Al final, la verdad terminó saliendo poco a poco. Me refugiaba en mi habitación al llegar de la escuela, pretextando que tenía demasiadas tareas. Sin embargo, mi mamá me escuchaba llorar a ratos. Un día, finalmente me sentó en la mesa de la cocina y me preguntó qué estaba pasando. Recuerdo que, entre lágrimas, le solté lo de Pauline y su discreta hostilidad. Le expliqué que cada vez que estaba a solas conmigo, me regañaba por cosas mínimas, me hablaba con un tono de desprecio y llegaba incluso a insinuar que mi padre tendría una vida mejor si yo no apareciera tan seguido. Mi madre enfureció, me abrazó con fuerza y prometió que iba a hablar con mi papá. Pero yo le rogué que no lo hiciera, le dije que no quería que eso desencadenara otra pelea gigantesca. Ella, aún así, me aseguró que buscaría la manera de hacerlo sin empeorarlo todo. Por supuesto, cuando mi padre recibió la llamada de mi mamá, lo negó casi todo. Defendía a Pauline con vehemencia, diciendo que era una mujer centrada, educada y amable y que tal vez yo estaba malinterpretando las cosas. Según él, yo me había vuelto más sensible después de la separación y podía estar exagerando. Mi mamá no se quedó callada, pero tuvo que ceder cuando mi padre se ponía agresivo o despectivo con el tema. Al final, la conversación terminó con mi papá diciendo que lo mejor era que yo siguiera viviendo con mi mamá y que, si yo no quería verlo, era mi decisión. Para mi madre, ese comentario equivalía a que él se quitaba la responsabilidad de encima. Aún así, la dinámica siguió por el mismo camino. Yo veía a mi papá un fin de semana sí y otro no.
Pauline siempre se las arreglaba para que esas pocas horas que pasábamos juntos fueran incómodas o estuvieran llenas de indirectas. A veces le insinuaba a mi padre que tenía compromisos inaplazables y salía a mitad de nuestras comidas para atender sus asuntos. Otras veces, cuando mi padre nos llevaba de compras al centro comercial, Pauline fingía cansancio o un malestar repentino y lograba que él acortara la salida para volver pronto a casa. Cualquier momento padre-hija se sentía saboteado por sus intervenciones. Conforme fui entrando a la adolescencia, noté que el ambiente escolar tampoco me ayudaba mucho. En la secundaria tenía un par de buenas amigas, pero la ansiedad causada por el divorcio y el rechazo de Pauline me perseguía a todas partes. Me costaba concentrarme, dormía mal y mi humor estaba por los suelos. Hubo un periodo en el que me dio por enojarme con mi madre y contestarle mal. A veces, sin motivo alguno, explotaba con ella. Luego, lloraba en mi habitación de la culpa que sentía. Mi mamá me ayudó como pudo, me ofreció terapia, aunque mi padre se mostró indiferente a la idea de pagarla. Finalmente, mi madre asumió todos los gastos y me llevó a una psicóloga especializada en adolescentes con problemas familiares. La terapia me sirvió bastante para reconocer que la culpa no era mía, que la separación de mis padres no dependía de si yo estaba siendo una buena hija o no, y que la actitud de Pauline no tenía nada que ver con mi valor como persona. Sin embargo, cada vez que volvía a la casa de mi padre, me sentía indefensa ante su presencia. Pauline era demasiado astuta como para maltratarme de manera abierta. Delante de mi padre se limitaba a hacer comentarios inofensivos, pero cargados de sarcasmo y falsedad. Cuando él no estaba, me exigía que limpiara mi plato, el suyo y todas las cosas de la mesa. Si me quejaba, me decía que no colaboraba y que parecía una inútil. Si levantaba la voz, amenazaba con decirle a mi papá que yo la había ofendido o insultado. Poco después, mi padre nos soltó una noticia: había conseguido un empleo muy bien remunerado en Boston, Massachusetts, y se mudaría en unas semanas. Eso significaba un traslado a la otra punta del país. Me asusté, porque la idea de verlo aún menos me provocaba una sensación de abandono, pero, al mismo tiempo, me alivió la idea de que Pauline y él estarían físicamente lejos. En ese entonces yo tenía 14 años y cursaba el penúltimo grado de secundaria. Recuerdo que mi mamá y yo hablamos mucho sobre el tema. Ella me dijo que, por un lado, si mi padre se mudaba tan lejos, las visitas iban a reducirse a vacaciones largas o fechas especiales, siempre y cuando se planearan con anticipación. Por otro lado, preguntaba si yo estaba cómoda con la idea de prácticamente no verlo. La primera propuesta de mi padre fue sorprendente: quiso que me fuera a vivir con él y Pauline a Boston para que, según sus palabras, tuviéramos la oportunidad de compartir más tiempo juntos y de paso yo pudiera matricularme en un instituto de renombre. Decía que los distritos escolares de Massachusetts tenían gran reputación y que era una oportunidad que no debía desperdiciar. Mi madre se opuso en seco al principio. Sin embargo, yo, que todavía mantenía la esperanza de arreglar la relación con mi padre, le di vueltas al asunto. La terapeuta me aconsejó valorar también mi estabilidad emocional, pero en mi ilusión adolescente pensaba, tal vez cambiar de ambiente sea bueno. Quizás en Boston Pauline se porte diferente. Finalmente, tras muchos diálogos tensos, mi mamá y mi papá acordaron que me mudaría con él durante un año para probar. Si la situación se volvía insoportable, podía regresar con mi madre sin problemas. Fue una decisión complicada, especialmente porque mi madre no confiaba en Pauline. Pero, aún así, accedió con la esperanza de que mi padre por fin asumiera un rol más activo como papá, ahora que estaba comenzando una nueva etapa laboral. Me instalé en su nueva casa, un vecindario residencial a media hora de Boston. Era un sitio bonito, calles limpias y casitas con cercas blancas. De pronto, todo parecía de película, al menos de puertas para afuera. Pauline había decorado la casa al estilo de una revista de diseño: cojines elegantes, lámparas extravagantes y más jarrones gigantes, solo que no se sentía como hogar. El cuarto que me asignaron era más pequeño que el de Chicago, pero estaba bien iluminado. Pauline, no obstante, ya había decidido el color de las paredes, un gris pálido, y había colocado un cuadro enorme de un paisaje costero sin preguntarme si me gustaba. Ni siquiera tuvo el detalle de consultarme sobre mis preferencias. Las primeras semanas, mi padre estaba abrumado con su nuevo trabajo, así que salía temprano y regresaba cuando ya era de noche. Pauline, en lugar de ayudarme con la adaptación, se dedicó a imponerme sus normas. Según ella, debía encargarme de la limpieza de mi habitación y de la mitad de la casa porque ya era suficientemente grande para eso. A veces me gritaba por no fregar los platos a la perfección o por no pasar la aspiradora de forma eficiente. Tenía que hacer esas tareas además de mis deberes escolares, por eso, caía rendida a altas horas de la noche sin haber repasado adecuadamente. Cuando me quejaba o le decía que estaba cansada, me soltaba frases como: más te vale que aproveches tus privilegios o no seas quejica. En mis tiempos no teníamos tantas comodidades. En la escuela, al principio, también se me complicó integrarme. Me consideraban la chica nueva de Chicago, y los grupos de amigos ya estaban formados. Sentía que mi rendimiento académico bajaba,
Entre el estrés de las tareas del hogar y la tensión emocional en casa, se me hacía difícil concentrarme en clase. Tenía ganas de llorar la mayor parte del tiempo, pero me esforzaba por mantener una fachada de normalidad para no preocupar más a mi madre. Aún así, hablábamos por teléfono casi todas las noches, aunque fuera un ratito, y eso me daba un poco de fortaleza. Como era de esperar, Pauline me trataba diferente cuando mi padre estaba presente. Le decía que yo era una niña encantadora y muy servicial. A él le contaba supuestas historias bonitas sobre nuestra convivencia, dando a entender que era casi un cuento de hadas. Obviamente, yo no me atrevía a contradecirla en su cara. Si lo hacía, se vengaba de mil maneras, apagándome el wifi, regañándome por comer más de una porción en la cena o cuestionando cada cosa que hacía. Una vez, tomó mi celular y se lo llevó para revisar que no estuviera en malos pasos. Cuando mi padre me preguntó, le contó su propia versión, diciendo que yo había estado usando redes sociales en exceso y que, por mi bien, me lo había confiscado. Todo llegó a un punto crítico cuando, una tarde, volví de la escuela con un enorme dolor de cabeza. Tenía que estudiar para un examen importante, pero Pauline me ordenó lavar toda la ropa sucia porque ella estaba exhausta. Le pedí que, por favor, me dejara descansar un rato porque me sentía realmente mal. Se burló de mí, diciendo que fingía para eludir mis responsabilidades. Terminamos discutiendo en la cocina, y ella se puso violenta, arrojó unos cubiertos sobre la encimera y empezó a gritar, diciendo que yo era una mocosa ingrata. Asustada, salí de la casa y caminé sin rumbo, llorando de frustración. Después de vagar por el vecindario, me senté en un parque cercano. Llamé a mi mamá y le conté todo. Me dijo que fuera a un lugar seguro y me quedara ahí, que ella haría todo lo posible por buscar un vuelo urgente a Boston. Me sentí un poco más tranquila. Al volver, mi papá ya estaba en casa. Pauline me miró de reojo sin decir nada, pero él notó mi expresión y me preguntó qué sucedía. Le conté lo más brevemente posible. Mi papá, por primera vez, pareció escucharme, y me dijo que a la mañana siguiente hablaríamos todos juntos. Esa noche no pude dormir. Imaginaba la conversación que vendría y el temor de que Pauline inventara algo más para dejarme mal. Sin embargo, al día siguiente, al ver que mi madre estaba decidida a venir, mi padre tuvo una charla severa con Pauline. No sé exactamente qué le dijo, solo escuché gritos ahogados y reclamos. Al final, en la sala, Pauline fingió sentirse arrepentida y prometió mejorar. Me ofreció una disculpa muy superficial, pero mi padre me pidió que le diera una oportunidad. Cuando mi madre llegó unos días después, vio un ambiente tenso pero estable. Y aunque no le creyó del todo a Pauline, se sintió aliviada de que mi padre, al menos, me hubiera defendido un poco. Las cosas no mejoraron como por arte de magia, pero durante las siguientes semanas Pauline redujo sus comentarios hirientes y me dejó cierta libertad. Nunca me sentí a gusto, pero pude sobrevivir a ese ritmo hasta terminar el curso. Cuando llegó el verano, volví a Chicago para pasar una larga temporada con mi mamá, y fue como respirar aire puro otra vez. Mi padre, de vez en cuando, enviaba mensajes preguntándome cómo estaba. Pauline no decía ni una sola palabra sobre mí, lo cual, en realidad, prefería. La siguiente gran sacudida ocurrió cuando me gradué de la escuela y enfrenté la decisión de a qué universidad ir. Tenía buenas calificaciones pese a todas las dificultades, y mi psicóloga me recomendó postular a varias instituciones en distintos estados. Al final, decidí quedarme en el área de Illinois para no estar ni demasiado lejos de mi mamá ni completamente aislada de mi papá. Pauline, por supuesto, fue la primera en criticarme, diciendo que mi decisión era poco ambiciosa. Pero yo ya no tomaba en serio sus opiniones. Aún así, el rencor que fui acumulando contra ella me pasó factura emocional. Ya no era la niña ingenua que aguantaba en silencio. Empezaba a ser consciente de que su rechazo, sus humillaciones y sus manipulaciones no eran una circunstancia pasajera, sino parte esencial de su carácter. Y lo peor es que mi padre, aunque a veces daba señales de querer apoyarme, terminaba claudicando ante su esposa con la misma rapidez. Al mudarme a la universidad, sentí que escapaba finalmente de una cárcel emocional. Me instalé en la residencia estudiantil, hice nuevos amigos y encontré un espacio para ser yo misma. A pesar de todo, siempre mantuve el contacto mínimo con mi papá, un par de llamadas al mes, mensajes de ¿cómo estás? Y, si nos veíamos, era casi siempre en reuniones con mi mamá presente, donde Pauline no aparecía. Ella, por su parte, seguía sembrando su veneno en la relación padre-hija, pero yo no estaba ahí para escucharlo. Lo que nunca imaginé es que, muchos años después, mi padre se volvería a plantear el divorcio y que, en un giro del destino, Pauline me buscaría con desesperación para que hiciera algo y evitara su separación. Conforme avanzaron los años universitarios, mi perspectiva acerca de toda la situación con mi padre y Pauline cambió bastante. El campus, las nuevas amistades y el ambiente más libre me hicieron reflexionar sobre cuán tóxica había sido mi adolescencia bajo la sombra de esa mujer.
A pesar de que al principio me costaba desprenderme del resentimiento, descubrí que mantenerme lejos de ellos, al menos, físicamente, me proporcionaba un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Durante el primer año de universidad, la comunicación con mi papá, Daniel, fue mínima. Él me llamaba los domingos por la mañana o me enviaba algún mensaje para saber si necesitaba dinero, libros o cualquier otra cosa. Sus preguntas se limitaban a mi rendimiento académico y a mi rutina diaria, sin entrar en detalles afectivos que implicaran mi estado emocional o recuerdos familiares. Pauline rara vez surgía en esas conversaciones, y la verdad es que prefería que así fuera. Sin embargo, pasado mi segundo año, mi padre comenzó a insinuar que las cosas no estaban funcionando tan bien con Pauline. Lo dejaba caer en medio de nuestras charlas telefónicas, con frases sueltas como, la verdad es que la vida en Boston es más dura de lo que pensaba o Pauline y yo discutimos a menudo por pequeñeces. Yo no respondía mucho, temiendo que si mostraba curiosidad, me vería involucrada en problemas que no deseaba. Además, sentía que si él se abría demasiado, podía terminar enfrentándome de nuevo a aquella parte vulnerable de mi infancia que me provocaba dolor. Aún así, algo estaba cambiando en su tono de voz, se lo notaba más cansado, más irritable y a la vez, dispuesto a admitir que su hogar no era precisamente un remanso de paz. Por mi parte, cada vez me acostumbraba más a mi independencia. Había formado un buen grupo de amigos. Mi compañera de habitación, Nora, era una joven de California con la que compartía el gusto por las películas clásicas, y a través de ella conocía a otros compañeros. Hacíamos salidas a conciertos en Chicago, probábamos restaurantes nuevos y organizábamos sesiones de estudio en la cafetería del campus. Hasta me atreví a buscar un trabajo de medio tiempo en la biblioteca de la universidad para sentirme más libre financieramente. El tiempo pasó rápido y, antes de darme cuenta, estaba en mi penúltimo año de carrera. Un día, recibí una llamada de mi padre que, a simple vista, parecía rutinaria. Para mi sorpresa, me soltó algo que jamás pensé escuchar de su boca: he estado pensando en divorciarme de Pauline. Al principio creí que era solo una forma de desahogarse, pero él insistió en que habláramos en persona. Sin embargo, no pude viajar de inmediato por mis exámenes finales, así que lo pospusimos unas semanas. Cuando fui a visitarlo a Boston en vacaciones de verano, noté que el ambiente en su casa estaba cargado de una tensión casi palpable. Pauline me saludó con un gesto forzado, y sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiese estado llorando o discutiendo momentos antes de mi llegada. Mi padre lucía más ojeroso y con el cabello algo descuidado, cosa que me impactó porque siempre había sido muy formal con su apariencia. Casi no hablamos esa primera noche. Mi padre se fue directo a la habitación alegando que necesitaba dormir temprano, y Pauline se encerró en la suya. Yo dormí en el antiguo cuarto de huéspedes, rodeada de muebles que ella había cambiado sin ninguna consideración hacia mi gusto o recuerdos. A la mañana siguiente, mi padre me llevó a desayunar a un café cercano, intentando evitar cualquier drama en casa. Fue entonces cuando me contó que su relación con Pauline se había deteriorado mucho en los últimos meses. No solo había discusiones constantes, también existían reproches de parte de ella sobre la falta de hijos y sobre la estabilidad económica de mi padre. Esto último me pareció extraño, porque mi papá siempre había sido muy trabajador. Pero al parecer, Pauline aspiraba a un nivel de vida cada vez más alto, y mi padre estaba al borde de la extenuación. Me confesó que se sentía manipulado, que Pauline lo chantajeaba emocionalmente y que, si osaba hablar de separación, ella amenazaba con destruirlo en lo legal y en lo social. Yo lo escuchaba con el corazón encogido, pues, pese a todos los errores que cometió en mi adolescencia, seguía siendo mi papá y no me gustaba verlo así de agotado. Me dijo que quería empezar de nuevo, que tal vez deseaba mudarse a otro estado y dejar atrás esa relación que lo consumía. No me pidió consejo directo, pero me lo daba a entender con la mirada. Lo único que me salió de la boca fue: papá, si no eres feliz, no tienes por qué seguir con alguien que te hace daño. Sentí una extraña sensación de déjà vu, como si estuviéramos hablando del divorcio con mi mamá. Pero esta vez la dinámica era distinta. Yo ya no era una niña, y mi padre se estaba abriendo a mí, reconociendo que había tomado malas decisiones. Por otra parte, la actitud de Pauline empeoró a lo largo de mi estancia. Me resultó insólito que, en cada oportunidad, me lanzara miradas de reproche, como si yo fuera la culpable de los problemas de su matrimonio. Fingía normalidad cuando mi padre estaba cerca, diciendo comentarios falsamente alegres como: Lucy, ¿por qué no te quedas más tiempo? Pero apenas él se iba, me soltaba pullas: eres igual de ingrata que tu madre, o me pregunto si tu papá te consiente demasiado, por eso no sabes lo que es luchar de verdad. En mi adolescencia, tales frases me habrían hecho llorar. Ahora solo sentía un profundo desprecio hacia ella. Me volvía al cuarto de huéspedes o salía a caminar por el vecindario para despejar la mente. Al final de esas vacaciones, regresé a Chicago con una mezcolanza de sensaciones. Por un lado, estaba agradecida de no tener que soportar la toxicidad de Pauline a diario. Por el otro, me preocupaba el estado anímico de mi padre y su falta de valor para tomar la decisión que aparentemente tanto deseaba. Y algo me decía que la situación podía escalar más.
Efectivamente, durante los meses siguientes, mi padre me llamaba o me enviaba mensajes con mayor frecuencia. Me confesaba que Pauline se había vuelto aún más controladora y que peleaban por todo, desde las finanzas hasta la elección de películas en streaming. Él comentaba, con una especie de resignación, que se sentía obligado a mantener la apariencia de un matrimonio estable frente a su círculo social de Boston. Al parecer, Pauline se había insertado en un grupo de amistades adineradas y no quería perder ese estatus. Todo explotó cuando mi padre, repentinamente, me mandó un mensaje una madrugada: Lucy, necesito hablar contigo urgentemente. Eran las 2 de la mañana. Me asusté pensando que algo grave había pasado, así que lo llamé de inmediato. Me confesó, temblando de rabia y tristeza, que había descubierto que Pauline intercambiaba mensajes bastante comprometedores con un hombre casado de su círculo. Su esposa, una conocida de Pauline, los había pillado y ahora amenazaba con contarle todo a mi padre si él no la dejaba primero. Fue un chisme de salón que se convirtió en tormenta, arrastrándolos a todos. Después de eso, mi padre no necesitó más pruebas, decidió divorciarse. Me dijo que solo quería libertad, que se sentía exhausto de tantas mentiras y manipulaciones. En parte, me alivié. Durante años había visto cómo Pauline corrompía la relación que tuve con mi padre y cómo lo usaba, en mi opinión, para su beneficio personal. Me había lastimado tanto a mí como a mi madre y de paso, a mi papá, quien aunque con sus defectos, no se merecía semejante infierno emocional. Lo que jamás imaginé es que, días después de esa noticia, Pauline me contactaría a mí, la persona que prácticamente jamás le importó, para que la ayudara a persuadir a mi papá de no terminar la relación. Cuando vi su nombre en la pantalla del celular, dudé en contestar. Pero, en un arrebato de curiosidad, lo hice. Fue surrealista, entre lágrimas y sollozos, me decía que mi papá planeaba dejarla en la ruina y que, si se divorciaban, ella no tendría nada. Metió un montón de excusas sobre su salud mental y su necesidad de un apoyo económico y afectivo. Habló de todos los sacrificios que había hecho por mi padre y por mí. Por mí. Imagínense el descaro. Su súplica era que yo fuera la mediadora, que le rogara a mi padre que lo pensara mejor, que le diera una oportunidad de rehabilitar la relación. Me pintó un escenario en el que yo debía llamar a mi papá, rogarle que no la abandonara, y convencerlo de que podían arreglar todo con terapia de pareja. Mi primera reacción fue quedarme en silencio, anonadada. Luego me recorrió una rabia profunda al recordar los años de abusos, insultos, manipulaciones y desprecio que ella había volcado sobre mí. En mi mente resonaba el «eres igual de ingrata que tu madre» y todas las humillaciones que viví de adolescente. Me sentí incrédula de que ahora, de repente, suplicara mi ayuda. Mi respuesta fue simple: no es mi problema. Si mi papá quiere divorciarse, está en su derecho. Y, honestamente, no voy a involucrarme en algo que solo concierne a ustedes dos. No voy a abogar por alguien que me ha hecho tanto daño. Pauline lloriqueó un poco más, pero la ignoré y colgué. Durante las siguientes horas, recibí mensajes que iban desde la súplica hasta la amenaza. Se quejaba de que yo no le tenía compasión y de que era mi deber como hijastra ayudarla. Luego viraba a la furia, diciéndome que mi padre y yo éramos egoístas y que íbamos a arrepentirnos. La bloqueé en todos lados. Aún así, la historia no terminó allí. Mi padre me contó que también estaba recibiendo presiones de parte de los familiares de Pauline, que trataban de disuadirlo de seguir con el divorcio. Algunos le exigían que llegara a un acuerdo económico al margen del régimen que habían firmado. Fue un momento de enorme tensión para él, y me confesó que, a veces, dudaba de si estaba tomando la decisión correcta. En mi siguiente visita a Chicago, conversé largamente con mi madre, Audrey, y le conté la situación. Ella me dijo que entendía el arrepentimiento de mi padre ahora, pero que yo no debía cargar con esa culpa o esa responsabilidad. Me recordó que Pauline nunca se comportó como una verdadera figura materna, y que toda la manipulación que ejerció no se podía borrar de un plumazo. Y así llegamos al presente. El divorcio de mi padre y Pauline parece inminente, y ella no deja de culparme por no usar mi influencia para salvar algo que, en realidad, nunca fue un matrimonio basado en el amor o en la sinceridad. Ahora, la pregunta que me hago, y que me trajo hasta aquí, Aredith, es: ¿estoy siendo demasiado fría al no querer involucrarme? O, por el contrario, ¿hago bien en mantener mi distancia y dejar que mi padre resuelva sus problemas con la mujer que me hizo tanto daño? Lo cierto es que en el fondo siento un alivio enorme de que mi papá abra los ojos. Pero, al mismo tiempo, un pedacito de mí lamenta que todo haya tenido que llegar a este punto para que él se diera cuenta de la clase de persona con la que convivía. Después de aquella llamada frenética de Pauline, donde me exigía que interviniera en su matrimonio con mi padre, pasaron algunos días de silencio incómodo. Durante ese lapso, mi papá, Daniel, y yo seguimos hablando por teléfono con más regularidad que antes. Notaba en su voz una mezcla de alivio y nerviosismo, como si aún no asimilara que realmente se había atrevido a dar el paso hacia el divorcio. Por un lado, sentía un gran peso quitándose de encima,
pero por el otro sabía que esta decisión desencadenaba todo un enjambre de tensiones legales, reclamos familiares y dramas personales. Mientras tanto, yo me encontraba en plena recta final de la universidad, con exámenes y proyectos que absorbían la mayor parte de mi atención. Aún así, no podía dejar de pensar en la situación de mi padre. Me preguntaba si él realmente estaría preparado para afrontar las batallas que se avecinaban contra Pauline. Ella siempre había sido muy astuta para manipular a su favor cualquier circunstancia. Recordaba perfectamente cómo torció historias y narrativas cuando viví con ellos en Boston, y temía que su ingenio tóxico la llevara a intentar exprimir a mi padre hasta dejarlo sin nada. En esas andaba cuando, una noche, recibí un mensaje sorprendente: Lucy, estoy en un motel cerca del centro, mañana tengo cita con mi abogado, ¿podrías venir un fin de semana a Boston? Necesito hablar contigo en persona. Lo primero que sentí fue ansiedad, hacía meses que no ponía un pie en esa ciudad. Sin embargo, mi padre sonaba desesperado, así que decidí aprovechar que pronto tendría un par de días libres para volar. Al llegar a Boston, me impresionó la imagen de mi padre en el vestíbulo de un motel modesto, muy lejos del lujoso estilo que Pauline siempre había pretendido llevar. Cuando me vio, me abrazó con más fuerza de la que había demostrado en mucho tiempo. Me invitó a sentarme en un sillón desgastado y empezó a contarme cómo había decidido dejar la casa. Explicó que no soportaba las discusiones continuas con Pauline, sus amenazas y los gritos que rompían la tranquilidad a cualquier hora. Alguien le había recomendado ese motel, una especie de refugio temporal mientras hallaba un departamento más estable. La historia de cómo descubrió la infidelidad de Pauline se había vuelto aún más escabrosa. Ahora resultaba que el hombre con quien ella había tenido ese vínculo ilícito era parte de un círculo social donde se movían algunos inversores con los que mi padre tenía relación laboral. El escándalo había salpicado a varias personas de influencia en la ciudad. Pauline, lejos de mostrar vergüenza, echaba la culpa a mi padre por no ser suficiente hombre para complacerla y, además, le reclamaba que no estuviera en casa para atenderla emocionalmente. Aquello me revolvía el estómago. En la conversación, me confesó que ya había hablado con un abogado especializado en derecho de familia. Al parecer, tenía un acuerdo prenupcial que protegía parte de sus bienes, pero no todo. Pauline amenazaba con hacer un escarnio público y destruir la reputación de mi padre en su trabajo si él no accedía a darle ciertas concesiones económicas. Conociendo a Pauline, no me extrañaba que intentara manipular la situación para obtener lo máximo posible. Me pidió consejo, y yo le dije honestamente lo que pensaba: papá, no te doblegues. Que los abogados hablen y tú mantente firme. Ya has pasado demasiado tiempo sometido a sus caprichos. El día de la reunión con el abogado, lo acompañé para brindarle apoyo moral. Me quedé en la sala de espera mientras él y su representante legal repasaban detalles del divorcio. Me sentía nerviosa, la mera mención de Pauline me producía escalofrío. Recordar todas sus humillaciones, sus gritos y la manera en que me convertía en blanco de sus frustraciones me revolvía viejas heridas. Aún así, quería ayudar a mi papá en lo que fuese posible. Él salió de la oficina con un gesto relativamente optimista. Me dijo que el abogado consideraba el prenupcial bastante sólido y que tenían buenas posibilidades de llegar a un acuerdo favorable sin desembolsar grandes cantidades de dinero. Aún así, habría que ver la reacción de Pauline ante el primer borrador de los términos. Esa noche fuimos a cenar a un pequeño restaurante en la zona costera de Boston. No era un lugar glamuroso, pero el ambiente y la comida de mar se sentían reconfortantes. Me atreví a preguntarle a mi papá si, en algún momento de su matrimonio con Pauline, había llegado a darse cuenta de lo mal que ella me trataba. Su mirada se nubló, tardó unos instantes en responder. Me dijo que sí, que en ocasiones sospechaba que ella era demasiado estricta o distante conmigo, pero que por miedo a otra ruptura, por temor a la soledad, y según él, con la esperanza de enmendar sus errores pasados, se había convencido a sí mismo de que quizá yo exageraba. Lo escuché en silencio, tratando de no llorar. Una parte de mí deseaba soltarle un reproche hiriente por haber sido tan ciego a mi sufrimiento, pero otra parte comprendía que él también había sido víctima de sus propias inseguridades y de la manipulación de Pauline. Tras la cena, regresamos al motel y me despedí de él con un fuerte abrazo. Yo debía tomar un vuelo de vuelta a Chicago al día siguiente. Lo sentí más cercano, más padre, de lo que lo había visto en años. Me reiteró que me quería y que agradecía mi apoyo. Aunque todavía tenía mis reservas, decidí creerle y dejar la puerta abierta para que nuestra relación mejorara. Cuando volví a mi vida universitaria, me concentré en mis exámenes y mi futuro profesional. Mi compañera de cuarto, Nora, y otros amigos notaron que estaba más tranquila después de mi viaje, como si hubieran caído varios pesos de mis hombros. Y tenían razón, por primera vez en mucho tiempo, no sentía esa nube de rencor hacia mi padre. Quizás la herida no estaba completamente sanada, pero algo en nuestro vínculo parecía querer florecer de nuevo. No obstante, la calma duró solo unas semanas. Una madrugada de domingo, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Revisé la pantalla para encontrar decenas de mensajes de un número desconocido. Los abrí y comprobé que, una vez más,
Era Pauline, usando seguramente otro número para contactarme. Escogí uno al azar para leerlo y me encontré con una sarta de insultos, reproches y amenazas veladas de arruinar la vida de todo. Hablaba de que mi padre y yo le estábamos robando todo lo que le pertenecía, de que le habíamos tendido una trampa y que, si no le dábamos la razón, nos denunciaría por difamación. A pesar del miedo y la ira iniciales, recordé el consejo de mi madre, no involucrarme más de lo necesario. Bloqueé ese nuevo número al instante y decidí que se lo contaría a mi padre lo antes posible. Al día siguiente, en un breve descanso entre clases, lo llamé y le expliqué la situación. Mi padre se disculpó, dijo que no pensaba que Pauline se atreviera a buscarme de nuevo después de la decisión de divorciarse. Me pidió que hiciera capturas de pantalla, las pocas que alcancé a leer antes de bloquearla, y se las mandara para enviárselas a su abogado. Todo esto confirmaba que Pauline estaba dispuesta a llegar a extremos con tal de presionarlo. Fue un trago amargo, pero también me sirvió para reafirmar mi determinación de no dejar que ella volviera a influir en mi vida. Con mi padre en proceso de buscar un departamento, su abogado preparando papeles, y mi madre siguiendo mis avances a la distancia, sentía que la historia estaba por alcanzar un clímax, la confrontación definitiva entre Daniel y Pauline. Todavía no sabía cómo terminaría todo, pero tenía claro que no quería volver a cruzar una sola palabra con esa mujer. La posibilidad de que el divorcio saliera rápido y limpio parecía optimista, pero también conocía a Pauline, no soltaría su presa sin intentar pelear hasta el último segundo. ¿En qué posición me dejaba todo esto? Por un lado, se acercaba el momento de mi graduación, uno de los hitos más importantes de mi vida. Quería que mi familia estuviera presente, imaginaba a mi padre y a mi madre, cada uno por su lado, pero felices por mí. Por otro lado, temía que Pauline irrumpiera de algún modo con su rabia y estropeara ese momento. Miraba el calendario y me repetía, falta poco tiempo, aguanta un poco más, Lucy. En mis ratos libres, hablaba de esto con mi novio, Maverick, un compañero de facultad de Colorado que estudiaba Derecho. Él entendía bastante de litigios familiares y me decía que era increíble lo mucho que las personas podían dañarse en medio de un divorcio. Me aconsejaba centrarme en mi futuro y dejar que mi padre librara su propia batalla, algo que en el fondo ya venía haciendo. Sus palabras me aliviaban y me daban fuerzas. Y así, mientras mi padre se armaba de valor en Boston para lidiar con Pauline y sus artimañas, yo trataba de encontrar algo de paz en mis últimos meses de universidad. Sin embargo, sabía que la historia no iba a concluir sin que Pauline hiciera un último intento de aferrarse a su matrimonio o de vengarse de quienes, según su visión distorsionada, le estábamos arrebatando la vida. Poco antes de mi graduación, los acontecimientos se precipitaron con una velocidad que me tomó por sorpresa. Aunque hasta ese momento la relación de mi padre con Pauline ya estaba en proceso de disolverse, se avecinaban giros inesperados que pondrían a prueba la determinación de todos los involucrados. Mi mente estaba enfocada en los exámenes finales y en los preparativos para la ceremonia, pero entre bastidores se movían hilos que pronto desatarían nuevos conflictos. Mientras repasaba apuntes una tarde, recibí una videollamada de mi padre. Me resultó extraño, porque usualmente solo hablábamos por audio o nos mandábamos mensajes, pero acepté, temiendo lo peor. En pantalla apareció su rostro, notoriamente cansado. Me dijo que Pauline había empezado a circular rumores en el entorno laboral de mi padre, acusándolo de abandonarla tras descubrir que estaba embarazada. Aquello, de entrada, me dejó boquiabierta. ¿Embarazada? Después de todos esos años donde decían que no podían tener hijos, ¿y justo ahora aparecía esta noticia? Lo peor era que Pauline ya estaba hablando con abogados en Boston, alegando que mi padre pretendía desentenderse del futuro bebé para no pagar manutención. Afortunadamente, mi padre y su abogado se mantenían escépticos ante esta súbita revelación y exigieron pruebas médicas concretas. Sin embargo, la simple acusación ya bastaba para crear un aire de suspicacia en el ambiente profesional de mi padre. Algunos clientes y colegas llegaban a mirarlo como si fuera un ser despreciable que abandonaba a su familia antes de que naciera un hijo. Mi padre no sabía qué creer. Por un lado, la historia de la infidelidad de Pauline hacía que dudara de la paternidad. Por el otro, pese a todo, no podía dejar de sentirse ansioso ante la mera posibilidad de un embarazo real. Me confesó que no quería, bajo ningún concepto, repetir los errores que cometió conmigo en mi infancia. Si de verdad existe ese bebé, no voy a desatenderlo, Lucy, me dijo con la voz quebrada. Aún así, su abogado le recomendó solicitar pruebas de ADN y un seguimiento médico exhaustivo. Pauline, mientras tanto, usaba este escenario para intentar negociar más dinero en el divorcio. Cuando le conté todo a mi madre, Audrey, se indignó. Esa mujer es capaz de cualquier treta con tal de aferrarse a tu padre, me dijo. Pero también me aconsejó recordar que este asunto, por difícil que fuera, no era mi responsabilidad. Ya sufriste demasiado por culpa de su relación, agregó. Tenía razón, involucrarme de nuevo en la pelea legal y personal me expondría a situaciones muy dolorosas, y no sería de ayuda a nadie. Aún así, no podía evitar la empatía por mi padre. En el fondo,
y aunque tardó años en abrir los ojos sobre Pauline, ahora estaba contra las cuerdas, y mi mayor temor era que volviera a ceder a la manipulación por culpa de su culpa o su inseguridad. Mamá me insistió en que lo apoyara emocionalmente, pero que no me metiera en líos legales, que lo resuelvan los abogados, me dijo. Tú céntrate en terminar tu carrera y en tu propia salud mental. Un par de semanas después, cuando ya faltaban pocos días para mi graduación, recibí noticias impactantes. Las pruebas médicas que Pauline entregó resultaron ser falsificadas. Fue mi padre quien me lo contó, lleno de rabia y alivio al mismo tiempo. Su abogado había solicitado documentos de la clínica que ella mencionaba, y todo apuntaba a que esa documentación tenía sellos adulterados o inexistentes. Cuando la clínica real fue contactada para confirmar la supuesta cita, respondieron que no tenían ningún registro de Pauline. La mentira quedó desenmascarada. Este descubrimiento tuvo un efecto devastador en la reputación de Pauline. No solo perdió credibilidad ante los abogados, sino que también quedó en evidencia que su embarazo había sido un ardid para presionar a mi padre y arrancarle más dinero. Para colmo, uno de los inversionistas con los que Pauline buscaba forjar relaciones se enteró de la estafa y rompió todo vínculo con ella. Eso sí, lejos de admitir culpa, Pauline se victimizó, diciendo que todo era un malentendido y que la estaban difamando. Llegó el día de mi graduación, un momento que esperaba con ilusión y nerviosismo. Mi madre llegó con mi tía y con algunos primos. Mi padre, por su parte, vino directamente desde Boston, visiblemente más tranquilo después de revelar la farsa de Pauline. Se hospedó en un hotel cercano al campus, y durante aquellos días previos a la ceremonia, tuvimos ocasiones para hablar en persona. Lo noté más libre, más dispuesto a reírse de bromas simples, como si una gran carga se hubiera aliviado de sus hombros. En la mañana de la ceremonia, me subí al escenario para recibir mi diploma. Al bajar, busqué con la mirada a mis padres. Allí estaban, cada uno por su lado, pero aplaudiendo con una emoción sincera. Era un cuadro que no veía desde la infancia. Mi padre se acercó, me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo, Lucy, estoy muy orgulloso de ti. Lamento tantas cosas, pero haré lo posible para recompensarlas. Mi madre, de forma discreta, también se unió al abrazo, y por un instante sentí que, a pesar de las rupturas y los rencores pasados, aún éramos una familia en alguna medida. Una semana más tarde, mi padre tuvo la audiencia decisiva del divorcio. Las pruebas de falsificación y los registros de la clínica desmontaron cualquier alegato de Pauline sobre el supuesto embarazo. Además, el acuerdo prenupcial otorgaba protección a gran parte de los bienes de mi padre. Pauline solicitó más tiempo para responder, pero el juez, poco convencido de sus argumentos, encaminó el proceso hacia una resolución relativamente rápida. Con ello, se estableció que Pauline no recibiría ni la mitad de lo que pretendía. El pago final sería menor y sujeto a plazos. Mi padre, si bien no salió totalmente indemne, pues tuvo que cubrir algunos gastos, se libró de perderlo todo. Me contó que, al salir de la audiencia, vio a Pauline marcharse con la cabeza alta, pero los ojos llenos de furia. Ni siquiera cruzaron miradas. Según me dijo, ella continuó enviándole mensajes iracundos por un tiempo, hasta que él decidió bloquearla de todas sus redes y su teléfono personal. Por su parte, el abogado le recomendó obtener una orden de no acercamiento si la situación se volvía demasiado agresiva, aunque, por el momento, parecía que Pauline se estaba quedando sin recursos para seguir presionando. Lo más inesperado de todo fue el reencuentro de mis padres. No hablo de una reconciliación amorosa, sino de un acercamiento genuino como amigos que comparten una hija. Después de la graduación, mi madre y mi padre comenzaron a llamarse con cierta frecuencia para hablar sobre mí, para ponerse al día y hasta para recordar viejas anécdotas de cuando vivíamos en Seattle. Mi madre me confesó que, en el fondo, siempre le había dolido que mi padre se dejara manipular hasta ese punto, pero que no lo odiaba, solo sentía lástima de ver cómo Pauline había absorbido su vida. Ahora parecía haber espacio para un trato respetuoso y cordial. Por mi parte, decidí dar un siguiente paso hacia mi propio futuro. Maverick, mi novio, me propuso mudarnos juntos a un apartamento no muy lejos de mi universidad. Aunque estaba un poco asustada, me sentí entusiasmada por la posibilidad de construir una vida lejos de todo el drama. Mi padre, al enterarse, se ofreció a ayudarme con algo de apoyo económico para el depósito inicial. Y mi madre, conmovida por su gesto, también quiso aportar lo suyo. Fue un momento raro y bonito, donde ambos colaboraban sin pelear ni dudar. A veces me pregunto si debía haber intervenido antes, si hubiera podido ahorrarles a todos tanta amargura. Sin embargo, mirando en retrospectiva, comprendo que cada uno tenía que llegar a sus conclusiones a su propio ritmo. Mi padre tardó demasiado en reconocer que había entregado las riendas de su vida a alguien que no lo quería realmente, y la única persona con la fuerza para romper esa dinámica era él mismo. Yo, en el proceso, aprendí a protegerme y a buscar mi independencia, incluso si en el camino quedaban cicatrices.